El polvo de Guanajuato siempre tuvo un color distinto al de otras tierras. Eso decía mi abuelo Rodrigo mientras contemplaba los cerros que rodeaban la ciudad colonial. Yo, Javier Mendoza, arquitecto de profesión y escéptico por naturaleza, nunca presté demasiada atención a esas historias, hasta que la familia Velasco me contrató para restaurar su casona del siglo XVIII en el centro histórico. La mansión Velasco era una de esas joyas arquitectónicas que abundan en Guanajuato. Fachada de cantera rosa, balcones de hierro forjado y un patio interior que había permanecido sellado con losas de piedra durante décadas. Don Ernesto Velasco, patriarca de la familia y dueño de varias minas en la región, me recibió en su despacho, un lugar sobrio, decorado con antigüedades y documentos históricos enmarcados. La casa perteneció a mi tatarabuelo, quien hizo fortuna durante la bonanza minera, explicó mientras servía 2 copas de tequila añejo. Queremos restaurarla por completo para convertirla en un hotel boutique. Es una inversión considerable. Su esposa, Dolores, una mujer de 60 años con porte aristocrático, intervino desde el umbral de la puerta. El patio es lo que más nos preocupa. Nadie lo ha tocado en más de 70 años. Había algo en su tono que me inquietó, como si ocultara información. Don Ernesto le lanzó una mirada que no supe interpretar. Mi esposa es supersticiosa, comentó con una sonrisa forzada. En esta ciudad todos crecemos escuchando historias sobre las catacumbas y las momias. Nada más. Acepté el proyecto y contraté a una cuadrilla de obreros locales. El capataz, Héctor Juárez, era un hombre de pocas palabras y muchas cicatrices. ¿Conoce la historia de esta casa, arquitecto?, preguntó mientras inspeccionábamos el patio sellado. Solo que perteneció a los antepasados de los Velasco, Héctor escupió al suelo. Mi abuelo trabajó para los Velasco en los años 50. Decía que el viejo Sebastián Velasco no permitía que nadie tocara este patio. Por alguna razón en particular, las malas lenguas dicen que aquí enterraban a quienes les debían dinero, respondió bajando la voz, o a quienes sabían demasiado sobre sus negocios. Resoplé con incredulidad. Estos pueblos siempre estaban llenos de historias macabras sobre las familias adineradas. Empezaremos mañana, indiqué cambiando de tema. Necesitaremos romper estas losas y ver qué hay debajo antes de diseñar la nueva estructura. Al día siguiente, 10 obreros comenzaron a levantar las pesadas losas de cantera. Eran hombres curtidos por el trabajo duro, acostumbrados al sol implacable de Guanajuato. El patio medía aproximadamente 15 metros por 12, rodeado por corredores con columnas que sostenían el segundo piso de la casona. La primera anomalía apareció cuando levantamos la tercera losa. En lugar de tierra apisonada, encontramos una capa de concreto. «Es extraño», comenté a Héctor. «Parece que alguien selló este patio 2 veces». «Quizás tenían algo que ocultar», murmuró uno de los trabajadores, un joven llamado Miguel. «O algo que contener», añadió otro, provocando risas nerviosas. «Menos charla y más trabajo», ordenó Héctor, pero noté cierta tensión en su voz. Hacia el mediodía, cuando el sol caía a plomo sobre nosotros, los martillos neumáticos comenzaron a romper la capa de concreto. Fue entonces cuando percibí el olor, un hedor acre, metálico, como de óxido antiguo mezclado con algo más difícil de identificar. «¿Qué diablos es eso?», preguntó Miguel, cubriendo su nariz con un pañuelo. «Probablemente una tubería de drenaje rota», respondí, aunque ni yo mismo me lo creía. El olor no era de aguas negras, era algo más, primitivo. A las 3 de la tarde, el concreto cedió finalmente, revelando una cavidad de unos 2 metros de profundidad. Pero lo que llamó nuestra atención fue el color de la tierra, un rojo oscuro, casi negro en algunas zonas. «Esto no es normal», dijo Héctor tomando un puñado de tierra y dejándola caer entre sus dedos. «Parece que la tierra está empapada de algo. Es mineral,
intervine, tratando de mantener la calma. Guanajuato tiene muchos minerales en su suelo, probablemente hierro. Pero incluso, mientras pronunciaba esas palabras, un escalofrío recorrió mi espalda. La tierra tenía un aspecto demasiado orgánico para ser solo mineral. El primer hallazgo llegó poco después, cuando Miguel desenterró un objeto metálico. Al limpiarlo, resultó ser una hebilla de cinturón antigua, oxidada, pero claramente reconocible. «Debe ser del siglo pasado», comenté, examinándola bajo la luz. «Arquitecto», llamó otro trabajador desde el extremo opuesto del patio. «Hay algo más aquí». Me acerqué y vi que había desenterrado un botón de latón con un escudo grabado, y luego otro, y otro más. Pronto quedó claro que estábamos encontrando piezas de uniformes militares. «Esto es de la época de la Revolución», explicó Héctor, que parecía conocer de historia. «Tal vez enterraron a soldados aquí, o los ejecutaron», añadió Miguel, ganándose una mirada severa del capataz. Decidí llamar a don Ernesto para informarle de nuestros hallazgos. Cuando llegó, una hora después, ya habíamos encontrado varios objetos más. Monedas antiguas, fragmentos de cuero y algo que parecía ser el mango de un arma. Don Ernesto examinó los objetos con una expresión indescifrable. «La casa ha estado en nuestra familia desde 1850», dijo finalmente. «Durante la Revolución, mi bisabuelo la ofreció como cuartel a las fuerzas federales. Quizás enterraron algunos objetos aquí durante ese período». Su explicación sonaba razonable, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Parecía demasiado ansioso por justificar los hallazgos. «Continuaremos mañana», anuncié cuando el sol comenzó a ocultarse tras los cerros. «Hoy hemos avanzado bastante». Esa noche, mientras revisaba los planos de la casa en mi hotel, recibí una llamada de Héctor. Su voz sonaba alterada. «Arquitecto, Miguel no se presentó a su casa esta noche. Su esposa está preocupada. Tal vez fue a tomar unas cervezas», sugerí, aunque sabía que Miguel era un hombre familiar que rara vez bebía. «No creo. Dejó su cartera y su teléfono en la obra. Nadie sale sin esas cosas hoy en día». Un presentimiento oscuro me invadió. «¿Crees que volvió a la casa?» El silencio de Héctor fue más elocuente que cualquier respuesta. «Mañana lo buscaremos», dije finalmente. «Si no aparece, avisaremos a la policía». Pero esa noche no pude dormir. Las imágenes del patio, la tierra rojiza y los objetos desenterrados se mezclaban en mi mente con las historias que había escuchado. ¿Y si los rumores sobre los Velasco tenían algún fundamento? ¿Y si el patio ocultaba algo más siniestro que simples reliquias de la Revolución? Al amanecer, llegué a la obra antes que nadie. La puerta principal estaba cerrada, tal como la habíamos dejado, pero al rodear la propiedad, noté que una de las ventanas traseras estaba entreabierta. Mi corazón se aceleró mientras entraba por la ventana. La casa estaba en silencio, envuelta en esa quietud espesa que solo tienen los edificios antiguos. Avancé por los corredores, iluminando mi camino con la linterna del teléfono hasta llegar al patio. Lo que vi me dejó paralizado. Las herramientas estaban dispersas, como si alguien hubiera estado excavando frenéticamente durante la noche. Y el hoyo que habíamos comenzado a abrir era ahora mucho más grande y profundo. Me acerqué con cautela al borde de la excavación. El olor que habíamos percibido ayer se había intensificado, volviéndose casi insoportable. Iluminé el fondo del hoyo con mi linterna y entonces lo vi, un bulto oscuro, inmóvil. «¡Miguel!», grité, pero no hubo respuesta. Bajé al hoyo usando la escalera que habíamos dejado el día anterior. Al acercarme al bulto, mi linterna reveló una figura humana tendida boca abajo. Era Miguel. Me agaché junto a él y lo sacudí suavemente. «Miguel, despierta». Pero cuando lo giré, vi que sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto invisible. Su rostro reflejaba una expresión de terror absoluto.
Estaba rígido, pero no frío. Debía llevar pocas horas muerto. Retrocedí horrorizado, y fue entonces cuando mi luz iluminó algo más, un fragmento de hueso que asomaba de la tierra. No era reciente, parecía antiguo, ennegrecido por el tiempo, y no estaba solo. Al mover más tierra con mi pie, descubrí más restos humanos. El patio era una fosa común. Salí del hoyo a toda prisa y llamé a la policía. Mientras esperaba, sentado en los escalones de la entrada principal, vi llegar a Héctor y los demás trabajadores. ¿Encontró a Miguel?, preguntó Héctor. No tuve valor para responder, pero mi expresión debió ser suficiente. Héctor me miró fijamente. «Está muerto, ¿verdad?». Asentí lentamente. «¿Qué le pasó?». «No lo sé. Parece que volvió anoche a seguir excavando. Lo encontré en el hoyo. Y hay más cuerpos, antiguos». Los trabajadores intercambiaron miradas sombrías. Uno de ellos, el más viejo, se santiguó. «Mi padre me contó que durante la Revolución desaparecieron muchos hombres en Guanajuato, familias enteras a veces. Nadie supo jamás qué pasó con ellos. Cuando la policía llegó, acordonaron toda la propiedad. El forense examinó el cuerpo de Miguel, mientras los agentes tomaban fotografías del sitio. Don Ernesto apareció poco después, visiblemente alterado. «¿Qué significa todo esto?», exigió saber. El comisario, un hombre robusto de mediana edad, lo miró con dureza. «Eso esperaba que usted nos lo dijera, señor Velasco. Es su propiedad, después de todo. Esta casa tiene más de 150 años. Lo que haya bajo el patio puede ser de cualquier época. No tenemos nada que ver con ello». «Eso lo determinaremos nosotros», respondió el comisario. «Por ahora, la obra queda suspendida y la propiedad sellada». Los trabajadores fueron interrogados uno por uno. Ninguno sabía por qué Miguel habría regresado solo por la noche. Su esposa declaró que había estado inquieto después del trabajo, hablando sobre algo que no estaba bien en esa casa. El cuerpo de Miguel fue trasladado a la morgue y nosotros fuimos liberados con la advertencia de no abandonar la ciudad. Esa tarde me reuní con los trabajadores en una cantina cercana. Ninguno quería hablar sobre lo sucedido. «No volveremos a esa obra», declaró Héctor, y los demás asintieron en silencio. «Pero necesitamos terminar el trabajo», protesté débilmente. «Busque otros obreros», respondió Héctor. «Nosotros sabemos cuándo no meternos donde no nos llaman». Mientras bebía mi cerveza, tratando de procesar todo lo ocurrido, una anciana se acercó a nuestra mesa. Tenía ese aspecto arrugado y sabio de quienes han visto demasiado en la vida. «Ustedes son los que estaban excavando en la casa Velasco», afirmó, más que preguntó. Héctor asintió con cautela. «Mi abuela trabajó allí como cocinera», continuó la anciana. «En la época del viejo Sebastián Velasco, ella decía que ese hombre tenía pacto con el diablo, que durante la Revolución, cuando escaseaba la plata, hizo su fortuna de otra manera». «¿Qué manera?», pregunté, aunque una parte de mí no quería conocer la respuesta. «Vendiendo gente», susurró la anciana, «a las minas, trabajadores que nunca regresaban, prisioneros que nadie reclamaba, y cuando morían los enterraba en su patio para que nadie supiera cuántos eran». Sentí que un escalofrío recorría mi espalda. Era una historia absurda, por supuesto, una leyenda local, pero después de lo que habíamos visto, mi abuela decía que las almas de esos hombres siguen atrapadas allí, continuó la anciana, que por eso sellaron el patio, para que no escaparan. «Son supersticiones», intervino uno de los trabajadores, aunque su voz carecía de convicción. La anciana sonrió tristemente. «Tal vez, pero su amigo, el que murió, ¿tenía marca en el cuello? Como si alguien lo hubiera estrangulado». Recordé el rostro de Miguel, la expresión de terror en sus ojos. No había visto marcas, pero tampoco había buscado. «¿Cómo lo sabe?»,
preguntó Héctor, ahora visiblemente perturbado. Porque así murió el sobrino de mi abuela cuando intentaron abrir el patio en 1950, respondió la anciana. Por eso lo volvieron a sellar, y por eso nadie en esta ciudad quiere trabajar para los Velasco. Se alejó lentamente, dejándonos sumidos en un silencio sepulcral. Afuera había comenzado a llover, una de esas tormentas repentinas que barren Guanajuato en primavera, convirtiendo las calles empedradas en ríos y haciendo resonar el trueno entre los cerros. Y mientras observaba la lluvia golpear los cristales, me preguntaba qué había encontrado Miguel en ese patio, qué había visto que lo dejó con esa expresión de terror absoluto. Y si, como sugería la anciana, no había sido algo, sino alguien. La autopsia de Miguel reveló algo que la policía calificó de inconsistente. Aunque su expresión mostraba terror extremo, no había signos de violencia en su cuerpo. El forense determinó que había muerto de un paro cardíaco, provocado aparentemente por un susto de proporciones inimaginables. Literalmente, se asustó hasta morir, explicó el médico con una frialdad profesional que me estremeció. Lo que el informe no mencionaba, pero que pude ver cuando me permitieron identificar el cuerpo, eran las marcas en su cuello. Eran sutiles, casi imperceptibles, como si dedos fantasmales hubieran presionado su garganta sin dejar huellas claras. Exactamente como había sugerido la anciana. La excavación arqueológica comenzó una semana después de la muerte de Miguel. El Instituto Nacional de Antropología e Historia envió a un equipo dirigido por la doctora Luisa Campos, una mujer de 40 años con una reputación impecable en el estudio de sitios históricos controversiales. Su asistente, Gabriel Ortiz, un joven arqueólogo con aire nervioso, me recordaba a Miguel. «Es extraordinario», comentó la doctora Campos mientras examinábamos juntos los primeros hallazgos. Este no es un entierro ritual ni un cementerio formal. Estas personas fueron arrojadas aquí sin ceremonia alguna. Los restos correspondían a al menos 30 individuos, todos varones adultos, depositados en distintos niveles que indicaban entierros realizados a lo largo de décadas. Muchos presentaban signos de violencia, fracturas craneales, huesos rotos, incluso evidencia de mutilaciones. «¿De qué época son?», pregunté, tratando de mantener mi voz estable. «Los más antiguos parecen datar de finales del siglo XIX, los más recientes». Hizo una pausa, estudiando un fragmento óseo. «Probablemente de los años 40 o 50 del siglo pasado». Eso coincidía con la historia de la anciana sobre el sobrino de su abuela en 1950. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Tiene alguna teoría sobre quiénes eran estas personas?». La doctora Campos me miró con intensidad. «Basándonos en los objetos encontrados junto a los restos, diría que muchos eran mineros. Otros posiblemente prisioneros políticos durante la época de la Revolución. Pero hay algo más». Se interrumpió cuando Gabriel se acercó con una pequeña caja metálica. «Encontramos esto junto a uno de los cuerpos más recientes», explicó, abriéndola. Dentro había un diario de cuero, las páginas amarillentas por el tiempo, pero aún legibles. La primera entrada estaba fechada en marzo de 1942. «Me llamo Emiliano Gutiérrez», leí en voz alta. «Si estás leyendo esto, probablemente yo ya esté muerto. Soy prisionero en la Casa Velasco, junto con otros 12 hombres. Nos trajeron con la promesa de trabajo en las minas, pero nos mantienen encerrados en el sótano. Cada noche se llevan a uno, no regresan». Un silencio pesado cayó sobre nosotros. La doctora Campos tomó el diario y continuó leyendo. «Sebastián Velasco no es un minero común. Sus túneles no son para extraer plata, sino para algo más. Algo que nunca debió ser perturbado». «Esto es evidencia criminal», me interrumpió Gabriel. «Deberíamos entregarlo inmediatamente a la policía». «Y lo haremos», aseguró la doctora Campos. «Pero primero necesitamos entender qué sucedió aquí».
Seguimos leyendo el diario. Emiliano describía cómo los prisioneros eran obligados a excavar en un túnel secreto que conectaba la casa con una antigua mina abandonada. Los que regresaban hablaban de una caverna donde el aire era espeso como aceite y donde escuchaban voces que no correspondían a ningún ser humano. El viejo Velasco busca algo, escribía Emiliano. Algo que, según él, le dará poder sobre la vida y la muerte. Hoy bajé por primera vez al túnel. Vi las marcas en las paredes. No son naturales. Parecen hechas por manos humanas, pero muy antiguas. Y hay símbolos que no reconozco. Las últimas entradas se volvían cada vez más frenéticas, con la caligrafía deteriorándose hasta ser casi ilegible. Están todos muertos. Solo quedamos 3. Anoche escuché los gritos de Tomás. Fue diferente esta vez. No fue rápido. Duró horas. El viejo Velasco ha encontrado lo que buscaba y ahora necesita sangre para mantenerlo controlado. Creo que mi turno será mañana. He escondido este diario junto a los restos de los otros. Si alguien lo encuentra, por favor, selle este lugar. No caben más. No despierten lo que duerme abajo. La entrada final era solo una línea, escrita con trazos temblorosos. Ya viene por mí. Puedo oírlo respirar al otro lado de la puerta. Gabriel soltó un suspiro tembloroso. Esto parece salido de una novela de terror. Excepto que tenemos 30 cuerpos que lo corroboran, respondió la doctora Campos con gravedad, y un hombre moderno que murió de miedo en este mismo lugar. ¿Realmente creen que hay algo abajo? Pregunté, sintiendo cómo la piel se me erizaba. Lo que creo, respondió la doctora, es que Sebastián Velasco era un asesino en serie que utilizaba las supersticiones locales para controlar a sus víctimas. Probablemente encontró algún elemento arqueológico prehispánico en sus excavaciones y lo utilizó para crear un culto personal. Su explicación era racional, científica, y sin embargo no explicaba lo ocurrido a Miguel, ni las marcas en su cuello. Esa tarde, mientras el equipo arqueológico seguía trabajando, decidí investigar por mi cuenta. La Biblioteca Municipal de Guanajuato poseía archivos históricos que se remontaban a la época colonial. Si había alguna mención de la Casa Velasco o de actividades extrañas en la zona, debería estar documentada. El archivista, un hombre de avanzada edad llamado Martín, me miró con curiosidad cuando le expliqué mi interés. «La familia Velasco», murmuró. «Hace mucho que nadie pregunta por ellos. ¿Los conoce?» Conocí al viejo don Ernesto, padre del actual, un hombre reservado, obsesionado con la genealogía familiar. Pasaba horas aquí revisando documentos antiguos, tratando de rastrear su linaje hasta la época colonial. Encontró algo interesante. Martín se ajustó las gafas. Lo que encontró pareció perturbarlo. Un día llegó pálido, pidiendo acceso a los archivos eclesiásticos sobre exorcismos y casos de posesión demoníaca en la región. Mi corazón se aceleró. Se los mostró. Claro, son documentos históricos después de todo, pero después de esa visita nunca regresó. Meses más tarde me enteré de que había ordenado sellar completamente el patio de su casa y prohibido a la familia mencionarlo jamás. ¿Recuerda qué documentos específicos consultó? El anciano asintió lentamente. Los escritos del padre Ignacio Zúñiga, de 1792. Describía una serie de sucesos inexplicables en las minas cercanas a la ciudad. Podría ver esos documentos. Están en latín eclesiástico, advirtió mientras se levantaba con dificultad. Y el papel es muy frágil, tendrá que usar guantes. Los documentos estaban guardados en una caja de conservación especial. Martín los manipuló con reverencia, colocándolos sobre una mesa de lectura apartada. «Tómese el tiempo que necesite», dijo antes de retirarse. El manuscrito estaba amarillento y las páginas se deshacían por los bordes.
Mi latín era rudimentario, pero suficiente para entender lo esencial. El padre Zúñiga relataba cómo varios mineros habían comenzado a comportarse de manera extraña tras excavar en una sección particular de la mina, el Valenciana. Los hombres regresan cambiados, escribía. Hablan de voces que susurran en la oscuridad, prometiéndoles riquezas y poder. Algunos se vuelven violentos, otros caen en una melancolía profunda y acaban quitándose la vida. El sacerdote describía luego cómo había descendido personalmente a la mina para realizar un ritual de purificación. Lo que encontró lo dejó profundamente perturbado. Las paredes están cubiertas de símbolos que no pertenecen a ninguna cultura cristiana. Son más antiguos, anteriores incluso a la llegada de los españoles. Los indígenas locales se niegan a hablar de ellos, pero su miedo es evidente. El relato continuaba describiendo una cámara subterránea donde el aire era denso como agua y donde sintió una presencia antigua que observaba desde las sombras. El padre Zúñiga ordenó sellar esa sección de la mina y prohibió que se volviera a excavar en esa zona. Las últimas páginas del manuscrito contenían un mapa rudimentario. Con un sobresalto, reconocí la topografía. La mina estaba directamente bajo la ubicación actual de la Casa Velasco. Mi teléfono vibró, sacándome de mi ensimismamiento. Era un mensaje de la doctora Campos. Encontramos algo. Venga de inmediato. Cuando regresé a la excavación, el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras alargadas sobre el patio. El equipo arqueológico había expuesto completamente el nivel inferior de la fosa y ahora trabajaba en un área del extremo norte. «Mire esto», indicó la doctora, señalando lo que parecía ser una abertura en el suelo. «Es una entrada a un túnel, exactamente donde el diario de Emiliano lo describía». Gabriel iluminó el interior con una potente linterna. El túnel descendía en un ángulo pronunciado, perdiéndose en la oscuridad. Las paredes estaban reforzadas con vigas de madera antigua, algunas visiblemente podridas. ¿Han bajado?, pregunté. Aún no. Primero debemos asegurarnos de que sea estructuralmente seguro y obtener autorización oficial, respondió la doctora Campos. Pero hemos enviado una cámara robotizada para hacer un reconocimiento inicial. Nos reunimos alrededor de una pantalla portátil donde se mostraba el avance de la cámara por el túnel. Este se extendía varios metros bajo tierra antes de ensancharse en lo que parecía ser una cámara artificial. Las paredes estaban cubiertas de marcas, tal como describía Emiliano en su diario. «Detengan la cámara ahí», ordenó la doctora. «Amplíen esa sección de la pared». La imagen mostró símbolos grabados en la roca, figuras antropomórficas estilizadas, espirales y lo que parecían ser representaciones de estrellas o cuerpos celestes. «Son prehispánicos», murmuró Gabriel. «Posiblemente purépechas, aunque tienen elementos que no reconozco». «Avancen la cámara», indicó la doctora. «Veamos qué hay más adentro». La cámara continuó su recorrido hasta llegar a una segunda estancia más grande. Aquí las paredes estaban cubiertas no solo de símbolos, sino también de lo que parecían ser manchas oscuras. En el centro de la cámara había una estructura de piedra que recordaba vagamente a un altar. Y sobre el altar, algo que nos dejó sin aliento. Un esqueleto humano completo, dispuesto en posición extendida, con los brazos cruzados sobre el pecho. No estaba simplemente colocado allí. Estaba rodeado de objetos, vasijas de cerámica, figurillas y lo que parecían ser ofrendas. «Es un entierro ritual», susurró Gabriel. «Pero no es prehispánico. Miren las vasijas, son de manufactura industrial del siglo XX. Y esos símbolos en el suelo», añadió la doctora Campos, «forman un círculo perfecto alrededor del altar». La cámara se acercó al esqueleto y entonces notamos algo perturbador.
El cráneo no estaba completamente limpio. Aún conservaba restos de tejido momificado, especialmente alrededor de las cuencas oculares y la mandíbula, dándole un aspecto grotesco, como si estuviera a medio camino entre la vida y la muerte. Pero lo más impactante fue lo que vimos cuando la cámara enfocó el pecho del esqueleto. Entre las costillas, donde debería haber estado el corazón, había un objeto metálico que brillaba bajo la luz. «¿Qué es eso?», preguntó alguien. «Parece una llave», respondió la doctora. «Una llave antigua clavada directamente en la caja torácica». Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros. Fue Gabriel quien finalmente verbalizó lo que todos estábamos pensando. Si esto es de los años 40, entonces el diario de Emiliano era cierto. Sebastián Velasco encontró algo aquí y realizó algún tipo de ritual o sacrificio, añadí, recordando las palabras del diario. Necesita sangre para mantenerlo controlado. La doctora Campos apagó la pantalla con un gesto brusco. «Suficiente por hoy. Sellaremos el acceso al túnel y mañana informaremos a las autoridades. Esto va más allá de una simple fosa clandestina. Estamos ante evidencia de actividad ritual homicida». Mientras recogíamos el equipo, noté que el sol se había puesto completamente. La oscuridad se cernía sobre el patio, apenas mitigada por las luces temporales de construcción que habíamos instalado. El aire se había vuelto frío, inusualmente frío para Guanajuato en esa época del año. «Deberíamos irnos», comentó Gabriel, frotándose los brazos. «Este lugar me pone los pelos de punta». «Un minuto», pidió la doctora revisando sus notas. «Quiero documentar la posición exacta del túnel en relación con el resto de la propiedad». Fue entonces cuando las luces parpadearon, 1, 2 veces, y luego se apagaron por completo, dejándonos sumidos en una oscuridad absoluta. «¿Qué demonios?», exclamó Gabriel. «¿Se fundieron los fusibles?». Saqué mi teléfono para usar la linterna, pero estaba muerto, sin batería, aunque recordaba haberlo cargado al máximo esa mañana. A mi alrededor escuché maldiciones similares. Todos los dispositivos electrónicos habían dejado de funcionar simultáneamente. «Mantengan la calma», ordenó la doctora Campos. «Gabriel, ve al vehículo y trae las linternas de emergencia». Escuché los pasos inseguros de Gabriel, alejándose en la oscuridad. El resto permanecimos inmóviles, agrupados instintivamente en un círculo. Fue entonces cuando lo percibí. Un olor metálico, similar al que habíamos notado al abrir la primera capa del patio, pero mucho más intenso ahora. Y con él, un sonido, un susurro apenas audible, como de tela rozando contra piedra. ¿Escuchan eso?, y preguntó uno de los asistentes, su voz tensa por el miedo. «Es solo el viento», respondió la doctora, aunque no había brisa esa noche. El susurro se intensificó, convirtiéndose en algo que casi parecía una voz humana, pero distorsionada, como si hablara a través de líquido. No podía distinguir palabras, pero el tono era inconfundiblemente amenazante. «Viene del túnel», susurró alguien. En ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio. Venía de la dirección por donde Gabriel había desaparecido. «¡Gabriel!», gritó la doctora Campos, avanzando a ciegas hacia el sonido. La seguimos a tientas, tropezando en la oscuridad. Cuando llegamos a la entrada principal, las luces de la calle nos permitieron ver lo suficiente. Gabriel estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la casa con una expresión de terror absoluto. «¿Qué pasó?», pregunté, acercándome a él. No respondió. Sus ojos estaban fijos, su boca abierta en un grito silencioso. Cuando toqué su hombro, se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. «¡Ayúdenme!», grité, arrodillándome junto a él. La doctora corrió a nuestro lado y comprobó sus signos vitales. «Su corazón late, pero muy débilmente», informó.
Necesita atención médica inmediata. Mientras esperábamos la ambulancia, Gabriel comenzó a murmurar incoherencias. Su cuerpo temblaba violentamente y de sus ojos brotaban lágrimas de sangre, dejando rastros carmesí en sus mejillas pálidas. «Está despierto», balbuceó. Lo vi. Estaba de pie junto al túnel. Me miró. «¿Quién, Gabriel?», preguntó la doctora, sosteniendo su mano. «¿A quién viste?». Gabriel giró su rostro hacia mí, sus ojos inyectados en sangre fijos en los míos. El hombre del altar, el del pecho abierto, estaba de pie mirándome, y detrás de él había algo más, algo que respiraba en la oscuridad. Un espasmo sacudió su cuerpo y luego quedó completamente inmóvil. La doctora Campos intentó reanimarlo, pero fue inútil. Gabriel había muerto, con la misma expresión de terror que habíamos visto en el rostro de Miguel. Cuando la policía y la ambulancia llegaron, encontraron un equipo arqueológico en estado de shock. El informe oficial dictaminó que Gabriel había sufrido un aneurisma cerebral, explicando la sangre en sus ojos. Una coincidencia trágica, pero todos sabíamos que no había sido una coincidencia. Algo había en esa casa, algo que no quería ser descubierto, y ahora 2 hombres habían pagado con sus vidas por haber visto demasiado. Esa noche, mientras daba vueltas insomne en mi habitación de hotel, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, solo escuché silencio al otro lado, y luego, muy débilmente, un susurro. «Cela el túnel, antes de que sea demasiado tarde». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Con manos temblorosas, marqué el número de la doctora Campos. También recibí una llamada. Confirmó cuando le conté. Pero había algo más. Un ruido de fondo, como de agua corriendo, o sangre goteando. «¿Qué vamos a hacer?». Hubo un largo silencio antes de que respondiera. «Seguir investigando. Si hay algo ahí abajo, algo que ha estado matando personas durante generaciones, necesitamos detenerlo. ¿Y si nos mata a nosotros? Por eso tomaremos precauciones», aseguró. «Mañana no bajaremos solos al túnel. Tendremos policía, médicos y un sacerdote, por si acaso». Mientras colgaba, no pude evitar preguntarme si estábamos cometiendo un error fatal. Si tal vez, como sugería la misteriosa llamada, la única respuesta sensata era sellar el túnel y olvidar lo que habíamos encontrado. Pero ya era demasiado tarde para eso. Lo que fuera que habitaba bajo la casa Velasco había despertado, y parecía tener hambre. La mañana siguiente amaneció cubierta por una niebla espesa, inusual para Guanajuato. Desde mi ventana del hotel apenas podía distinguir los edificios cercanos, envueltos en un manto gris que desdibujaba sus contornos. El clima parecía reflejar perfectamente el estado de ánimo que reinaba entre nosotros. El equipo que se reunió en la casa Velasco a las 8 de la mañana era considerablemente más grande que el día anterior. Además de los arqueólogos supervivientes, había 2 agentes de la Policía Federal, un médico forense, un geólogo especializado en estructuras subterráneas y, tal como había prometido la doctora Campos, un sacerdote. El padre Esteban, un hombre de unos 60 años con mirada serena y manos callosas, que revelaban un pasado de trabajo manual antes de su vocación religiosa. Don Ernesto Velasco también estaba presente, su rostro una máscara de preocupación y algo más que no podía identificar. Culpa, miedo, conocimiento de algo que el resto ignorábamos. «Esto es una locura», protestó mientras observaba los preparativos para descender al túnel. «2 muertes inexplicables, y aún así insisten en continuar. Precisamente por esas muertes debemos seguir», respondió la doctora Campos con firmeza. «Si hay algo peligroso ahí abajo, algo que su familia ha mantenido oculto durante generaciones, necesitamos saberlo». El rostro de don Ernesto palideció.
No sé de qué habla, murmuró, aunque su tono carecía de convicción. El diario de Emiliano Gutiérrez, continuó la doctora, observando cuidadosamente su reacción. Las actividades de su abuelo Sebastián en los años 40. El altar subterráneo con un cadáver que tiene una llave clavada en el pecho. ¿Quiere que continúe? Don Ernesto parecía haber envejecido 10 años en un instante. Se dejó caer en una silla cercana, pasándose una mano temblorosa por el rostro. «No saben lo que están haciendo», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Mi padre me advirtió que jamás permitiera que abrieran ese patio, que había cosas que debían permanecer enterradas». «¿Qué cosas, don Ernesto?». Presioné, acercándome a él. Levantó la mirada hacia mí, sus ojos súbitamente lúcidos y aterrorizados. «La llave», susurró. «La llave es lo que importa. Si la mueven, si la sacan de donde está, él despertará por completo». «¿Quién?». Pero don Ernesto se limitó a sacudir la cabeza y guardar silencio, como si hubiera dicho demasiado. El descenso al túnel comenzó poco después. Se habían tomado todas las precauciones posibles: equipos de respiración autónoma, trajes protectores, cuerdas de seguridad y un sistema de comunicación por radio. La doctora Campos lideraría la expedición, acompañada por uno de los agentes federales, el geólogo. Y, sorprendentemente, el padre Esteban, quien insistió en participar. «Mi deber es enfrentar el mal donde sea que se encuentre», explicó simplemente cuando intentaron disuadirlo. «Me ofrecí como voluntario para ser el 5º miembro del equipo. Después de todo, yo había iniciado todo esto al aceptar el proyecto de restauración. Sentía una responsabilidad personal por las muertes de Miguel y Gabriel». Desde la entrada del túnel, la pendiente descendía a unos 45 grados durante aproximadamente 20 metros antes de nivelarse. Las paredes estaban reforzadas con vigas de madera antigua, algunas visiblemente podridas, pero otras sorprendentemente bien conservadas. El aire era frío y húmedo, con ese persistente olor metálico que ahora asociaba con el lugar. «Cuidado con el paso», advirtió el geólogo, doctor Méndez, señalando el suelo irregular. «Este túnel es antiguo, probablemente del siglo XVIII, pero ha sido modificado y ampliado en épocas posteriores. Nuestras linternas iluminaban el camino, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Los símbolos que habíamos visto a través de la cámara robotizada eran aún más impresionantes en persona. Figuras antropomórficas estilizadas, con extremidades demasiado largas, espirales que parecían representar vórtices y lo que claramente eran constelaciones, aunque dispuestas de una manera que no correspondía a ninguna carta celeste conocida. «¿Qué significan?», pregunté, pasando mis dedos enguantados sobre uno de los grabados. «No son purépechas como pensábamos», respondió la doctora, examinándolos detenidamente. «Tienen elementos que recuerdan a varias culturas prehispánicas, pero combinados de una manera heterodoxa, como si alguien hubiera creado deliberadamente un nuevo sistema simbólico, o como si fueran mucho más antiguos que cualquiera de esas culturas», añadió el padre Esteban en voz baja. Continuamos avanzando en silencio, nuestras respiraciones amplificadas por los equipos de oxígeno. El túnel se ensanchaba gradualmente hasta desembocar en la primera cámara que habíamos visto a través de la cámara. Era aproximadamente circular, de unos 5 metros de diámetro, con el techo abovedado sostenido por columnas de piedra que parecían haber sido extraídas directamente de la roca madre. «Esto no es parte de una mina convencional», comentó el doctor Méndez, examinando la estructura. «Las minas de Guanajuato no presentan este tipo de formaciones. Esto fue excavado deliberadamente, siguiendo un diseño específico». La doctora Campos se acercó a una de las paredes donde los símbolos eran particularmente densos. «Hay una secuencia aquí»,
observó, como una narrativa visual. Las imágenes mostraban figuras humanas congregadas alrededor de lo que parecía ser un pozo o abismo. De él emergía una forma alargada, serpentina, con múltiples apéndices. Las figuras humanas le ofrecían algo, bultos que, al mirarlos detenidamente, resultaban ser claramente cuerpos humanos. «Es un ritual de sacrificio», murmuró el agente federal, hablando por primera vez desde que habíamos descendido. «De alimentación», corrigió el padre Esteban. «Están alimentando algo». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Creen que esto es lo que encontró Sebastián Velasco? ¿Un antiguo culto sacrificial? ¿O lo creó él mismo?, sugirió la doctora. Muchos asesinos seriales desarrollan mitologías elaboradas para justificar sus acciones. Continuamos hacia la segunda cámara, donde el túnel se estrechaba brevemente antes de abrirse en un espacio mucho más grande, de al menos 10 metros de diámetro. Y allí estaba el altar que habíamos visto a través de la cámara. Una plataforma rectangular de piedra pulida, elevada medio metro sobre el suelo, y sobre ella el esqueleto. Estaba tal como lo habíamos visto en las imágenes, tendido boca arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho. El cráneo conservaba restos de tejido momificado, dándole un aspecto grotesco, casi como si estuviera a punto de abrir los ojos y mirarnos. Pero lo que captó nuestra atención fue lo que tenía clavado en el pecho, una llave de hierro antigua de unos 20 centímetros de longitud, con un elaborado diseño en el mango que incluía los mismos símbolos que habíamos visto en las paredes. La llave atravesaba las costillas y parecía estar firmemente anclada a la piedra del altar por debajo del esqueleto. «Dios mío», susurró la doctora Campos, acercándose para examinarla mejor. «Esto no es un simple objeto funerario. Esto es...» «Una cerradura», completó el padre Esteban. «La llave está funcionando como una cerradura». «¿Una cerradura para qué?», preguntó el agente federal, visiblemente nervioso. El padre señaló el suelo alrededor del altar. Ahora podíamos ver claramente el círculo de símbolos que lo rodeaba, formando un perímetro perfecto. No estaban simplemente grabados en la piedra. Los surcos habían sido rellenados con alguna sustancia oscura que, bajo la luz de nuestras linternas, tenía un brillo rojizo. «¡Sangre!», murmuró el padre Esteban. «Sangre seca, pero aún activa de alguna manera». «Eso es supersticioso, padre», intervino el doctor Méndez. «La sangre no puede permanecer activa durante décadas». «Entonces, ¿cómo explica eso?», respondió el sacerdote, señalando el centro del círculo. Todos seguimos la dirección de su dedo. En el suelo, directamente bajo el altar, había una grieta en la roca, apenas visible pero innegablemente presente, y de ella emanaba un leve vapor, como el aliento en un día frío. La cámara pareció enfriarse súbitamente, varios grados de golpe. Nuestro aliento formaba nubes densas frente a nuestros rostros, a pesar de los equipos de respiración. «Algo está respirando allí abajo», susurró la doctora Campos, su voz tensa por el miedo. «Tenemos que irnos», dijo el agente federal, retrocediendo hacia la entrada. «Ahora». «Esperen», pidió el padre Esteban, acercándose al altar. «Necesitamos entender qué es esto antes de marcharnos». Sacó de su bolsillo un pequeño frasco de agua bendita y un crucifijo. Con gestos practicados, comenzó a recitar en latín lo que reconocí como una oración de protección. Mientras hablaba, roció agua bendita alrededor del perímetro del círculo. El efecto fue inmediato y aterrador. Donde las gotas tocaban los símbolos, la sustancia oscura parecía hervir, emitiendo un siseo audible y un humo acre que picaba en la garganta. La temperatura descendió aún más, hasta el punto de que podía ver la escarcha formándose en las paredes de la cámara. Y entonces lo escuchamos, un gemido profundo, resonante,
que parecía venir tanto de la grieta bajo el altar como de las propias paredes de la cámara. No era un sonido humano ni animal. Era algo más antiguo, más primordial. El esqueleto sobre el altar se estremeció. No fue una ilusión óptica ni un efecto de nuestras luces temblorosas. Se movió como si algo bajo él hubiera pulsado. En el nombre de Cristo, revela tu naturaleza, ordenó el padre Esteban, alzando el crucifijo. La llave en el pecho del esqueleto comenzó a girar lentamente, como si una mano invisible la estuviera manipulando. Con cada grado de rotación, la grieta en el suelo se ensanchaba y el gemido se intensificaba. ¡Deténgase!, grité, agarrando el brazo del sacerdote. «Está empeorando las cosas». Pero era demasiado tarde. Con un chasquido metálico, la llave completó un giro de 90 grados. El esqueleto se convulsionó violentamente y luego quedó inmóvil. Por un momento hubo un silencio absoluto. Incluso nuestras respiraciones parecían haberse detenido. Y entonces el suelo bajo nosotros tembló. No fue un terremoto ordinario, era un movimiento rítmico, pulsante, como si algo enorme estuviera desplazándose bajo la roca. «Dios mío», susurró el doctor Méndez, «hay una cavidad mucho más grande debajo de nosotros». Las paredes comenzaron a exudar un líquido oscuro que goteaba lentamente hacia el suelo. El olor metálico se intensificó hasta volverse casi insoportable, incluso a través de nuestras máscaras. «Tenemos que salir de aquí», insistió el agente federal, ahora francamente aterrorizado. «Ahora». Comenzamos a retroceder hacia la entrada del túnel. Fue entonces cuando lo vi. El esqueleto sobre el altar había girado la cabeza hacia nosotros. Las cuencas vacías de sus ojos nos seguían, y la mandíbula, aún cubierta parcialmente de piel momificada, se había abierto en lo que parecía una sonrisa burlona. «¡Corre!», susurré, empujando a la doctora Campos hacia el túnel. «¡Corre!». No necesitaron más persuasión. Los 5 corrimos desesperadamente por el túnel, tropezando en la oscuridad, mientras las luces de nuestras linternas fallaban intermitentemente. Detrás de nosotros, el gemido se había convertido en un rugido ensordecedor, y el suelo temblaba cada vez con más violencia. Habíamos recorrido aproximadamente la mitad del camino de regreso cuando escuchamos el primer derrumbe. Un estruendo de roca rompiéndose que resonó por todo el túnel. «El techo se está viniendo abajo», gritó el doctor Méndez. «¡Más rápido!». Pero fue demasiado tarde para él. Una sección del techo colapsó justo detrás de nosotros y varias toneladas de roca cayeron sobre el geólogo. Su grito de agonía fue breve, ahogado casi inmediatamente por el estruendo. Los 4 supervivientes continuamos corriendo, ahora en pánico absoluto. El agente federal iba en cabeza, seguido por la doctora Campos y yo, con el padre Esteban cerrando la marcha. «Está subiendo», gritó el sacerdote. «¡Nos está siguiendo!». Me arriesgué a mirar atrás y vi algo que mi mente se niega aún hoy a procesar completamente. El túnel detrás de nosotros estaba siendo invadido por una sustancia oscura que avanzaba como si tuviera voluntad propia. No era líquido ni gas, sino algo intermedio que se movía contra la gravedad, deslizándose por las paredes y el techo. Y en esa sustancia podía distinguir rostros. Docenas de rostros humanos, deformados por el dolor y el terror, aparecían y desaparecían en la masa, como si estuvieran atrapados en ella. «No miren atrás», ordenó el agente federal. «Solo corran». Podía ver la luz del día adelante, la entrada del túnel cada vez más cerca. El rugido detrás de nosotros se intensificaba, y el aire se había vuelto tan frío que dolía respirar. El agente federal fue el primero en alcanzar la salida, emergiendo a la luz del día con un grito de alivio. La doctora Campos lo siguió segundos después. Yo estaba a solo unos metros de la salida cuando escuché el grito del padre Esteban.
«Me tiene», exclamó, su voz estrangulada por el terror. Me detuve y giré. El sacerdote estaba a unos 3 metros detrás de mí, luchando contra algo invisible que parecía estar arrastrándolo hacia atrás. Sus pies se deslizaban por el suelo, dejando surcos en la tierra. «¡Tome esto!», gritó, lanzando algo en mi dirección. Atrapé el objeto por reflejo. Era un pequeño libro de oraciones y una ampolla de lo que supuse era agua bendita. «Cele la entrada, no deje que salga». Antes de que pudiera responder, el padre Esteban fue arrastrado hacia la oscuridad con una velocidad sobrehumana. Su grito se prolongó unos segundos, mezclándose con el rugido que emanaba de las profundidades, y luego se extinguió abruptamente. Corrí los últimos metros hasta la salida y emergí a la luz del día, jadeando y temblando. La doctora Campos y el agente federal me miraron con horror. «¿Dónde está el padre?», preguntó ella. «No lo logró», respondí tratando de recuperar el aliento. Algo lo atrapó. El rugido desde el túnel aumentó, y el suelo bajo nuestros pies tembló violentamente. De la entrada comenzó a manar la misma sustancia oscura que había visto en el túnel, deslizándose por el suelo del patio como un aceite viviente. «¡Tenemos que sellarlo!», grité, recordando las palabras del padre Esteban. «¡Ahora!». El agente federal reaccionó con rapidez, corriendo hacia los explosivos que habían traído como precaución para posibles derrumbes. La doctora Campos y yo evacuamos al resto del personal que esperaba en la superficie, mientras la sustancia oscura continuaba emanando del túnel, cada vez con mayor intensidad. «¡Atrás!», gritó el agente una vez que colocó las cargas. «¡Todos atrás!». Nos refugiamos detrás de los vehículos justo cuando las explosiones resonaron, una serie de detonaciones controladas diseñadas para colapsar la entrada del túnel sin dañar la estructura principal de la casa. El polvo y los escombros llenaron el aire y durante unos segundos no pudimos ver nada. Cuando el polvo comenzó a asentarse, vimos que la entrada había colapsado por completo. Toneladas de roca y escombros bloqueaban ahora el acceso al túnel. Pero la sustancia oscura había desaparecido. No había rastro de ella en el suelo del patio. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros, roto solo por los gemidos de dolor de algunos miembros del equipo que habían resultado heridos por los escombros proyectados. «¿Qué demonios era eso?», preguntó finalmente el agente federal, su rostro pálido y cubierto de polvo. «No lo sé», respondió la doctora Campos, su voz temblorosa. «Pero el padre Esteban lo sabía. Él reconoció lo que estábamos enfrentando». Recordé entonces el pequeño libro que me había lanzado el sacerdote. Lo saqué de mi bolsillo, cubierto de polvo pero intacto. Era un antiguo misal, pero entre sus páginas había un papel doblado. Lo abrí con dedos temblorosos. Era una carta, escrita a mano, con una caligrafía elegante pero apresurada. «Si está leyendo esto», comenzaba, «significa que no sobreviví al encuentro. Lo que hemos encontrado bajo la Casa Velasco no es una superstición ni una leyenda urbana. Es una entidad antigua, anterior a la llegada de los españoles, incluso anterior a las culturas indígenas que encontraron aquí. Los purépechas la llamaban el que se alimenta de almas. Los españoles lo confundieron con el diablo, pero es algo más primordial, más hambriento». La carta continuaba explicando cómo, según las investigaciones del padre Esteban, Sebastián Velasco había descubierto la entidad durante sus excavaciones mineras en los años 40. En lugar de sellarla, había hecho un pacto con ella, almas humanas a cambio de riqueza y poder. El ritual que habíamos visto, con el esqueleto y la llave, era un mecanismo de contención diseñado para mantener a la entidad bajo control, permitiéndole alimentarse solo de las víctimas seleccionadas. «La llave es la clave», escribía el sacerdote. «Actúa como un sello que mantiene a la entidad parcialmente dormida.
Si ha girado, significa que el sello se ha debilitado. La entidad intentará escapar a la superficie. No debe permitirlo a ningún costo. Si no he sobrevivido para realizar el ritual de contención, deberá hacerlo usted. Las instrucciones que seguían eran inquietantemente específicas. Un ritual que involucraba agua bendita, oraciones en latín y, lo más perturbador, sangre voluntariamente derramada. Solo un sacrificio voluntario puede restablecer el sello, concluía la carta. Que Dios los proteja, porque lo que acecha bajo Guanajuato ha estado hambriento durante mucho tiempo. Levanté la mirada de la carta para encontrar a la doctora Campos y al agente federal observándome expectantes. Les mostré el documento y ambos lo leyeron en silencio. «Esto es una locura», dijo finalmente el agente. «Sacrificios humanos, entidades sobrenaturales. Es absurdo». «¿Y cómo explica lo que acabamos de ver?», replicó la doctora Campos. «El esqueleto que se movió, la sustancia que persiguió al padre Esteban, los rostros dentro de ella». «Alucinaciones producidas por gases subterráneos», insistió el agente, aunque su voz carecía de convicción. «Tenemos que informar de esto a las autoridades, sellar toda esta área y olvidar lo que hemos visto». «¿Y si el sello se rompe?», pregunté. «¿Si esa cosa encuentra otra manera de salir?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Ninguno quería contemplar esa posibilidad. Pero mientras observaba las ruinas humeantes de la entrada del túnel, no podía sacudirme la sensación de que nuestra victoria era temporal. La explosión había contenido a la entidad, pero ¿por cuánto tiempo? La llave había girado, el sello se había debilitado, y en algún lugar bajo nuestros pies, algo antiguo y hambriento estaba despertando. Han pasado 3 semanas desde los eventos en la Casa Velasco. El informe oficial concluye que las muertes de Miguel Gabriel, el doctor Méndez y el padre Esteban fueron resultado de un accidente minero. Gases tóxicos, derrumbes estructurales y la desafortunada decisión de explorar un túnel inestable sin el equipo adecuado. Las autoridades han sellado la propiedad, prohibiendo el acceso a cualquier persona. La versión oficial es que se descubrió una fosa clandestina de la época revolucionaria. Nada más. Nadie menciona la sustancia oscura. Nadie habla de los rostros atrapados en ella. Nadie se refiere al esqueleto que giró la cabeza para mirarnos. Algunos de nosotros sabemos la verdad, pero permanecemos en silencio por temor a ser considerados locos, o peor aún, cómplices de un encubrimiento. La doctora Campos solicitó una licencia indefinida y se retiró a su pueblo natal en Michoacán. El agente federal fue transferido a Tijuana, según rumores, a petición propia. Los trabajadores que estuvieron presentes ese día se dispersaron, regresando a sus vidas con la firme determinación de no hablar jamás sobre lo ocurrido. Yo soy el único que permanece en Guanajuato, incapaz de alejarme de lo que descubrimos. Quizás por culpa, quizás por una mórbida fascinación, o tal vez porque, en el fondo, sé que no ha terminado. Los sueños comenzaron la noche después de sellar el túnel. En ellos me encuentro caminando por pasillos interminables, excavados en la roca viva. Las paredes están cubiertas de los mismos símbolos que vimos en la cámara subterránea, pero aquí puedo entenderlos, como si en mis sueños conociera un idioma olvidado al despertar. Hablan de algo anciano que duerme bajo la tierra, algo que se alimenta de almas humanas, algo que antes de la llegada de los españoles, antes incluso de las civilizaciones prehispánicas, era adorado como un dios por aquellos que buscaban poder a cambio de sacrificios. En estos sueños siempre termino en la misma cámara donde encontramos el altar. El esqueleto sigue allí, pero ahora está sentado. La llave aún clavada en su pecho, pero girada por completo. Sus cuencas oculares vacías me siguen mientras me muevo por la habitación, y a veces creo ver un destello de conciencia en ellas.
como si algo habitara ese cráneo parcialmente momificado. «Te está esperando», me dice el esqueleto en mis sueños, su mandíbula moviéndose mecánicamente. «Sabe que volverás. Todos vuelven al final». Me despierto siempre en ese momento, empapado en sudor frío y con el sabor a cobre de la sangre en la boca, como si hubiera estado mordiendo mi lengua durante el sueño. Hoy, mientras me preparo mi tercer café de la mañana intentando mantener a raya el agotamiento, recibo una llamada de un número desconocido. Al contestar, escucho la voz de Dolores Velasco, la esposa de don Ernesto. «Necesitamos hablar», dice sin preámbulos, «sobre lo que encontraron bajo nuestra casa». Acordamos encontrarnos en un café discreto en las afueras de la ciudad. Cuando llego, Dolores ya está allí, sentada en un rincón apartado, vestida completamente de negro, como si estuviera de luto. Su rostro muestra los estragos de semanas de insomnio y preocupación. Don Ernesto ha muerto. Me informa después de que me siento. Su voz es un susurro ronco, desprovisto de emoción. «Lo siento mucho», respondo automáticamente. «¿Qué sucedió?» «Se suicidó 3 días después de que sellaran el túnel». Hace una pausa, mirando su taza de té intacta. Dejó una nota. Decía que era la única manera de protegernos a todos. Un escalofrío recorre mi espalda. ¿Protegernos de qué exactamente? Dolores levanta la mirada, sus ojos enrojecidos, pero intensamente lúcidos. «Usted lo vio, ¿verdad? Lo que hay debajo de nuestra casa. Lo que mi familia ha mantenido encerrado durante generaciones». Asiento lentamente, incapaz de negarlo. Vi algo que no debería existir en nuestro mundo. «Ha existido mucho antes que nosotros», responde ella, «y seguirá existiendo mucho después de que nos hayamos ido. Mi familia simplemente tuvo la desgracia de descubrirlo». «¿Qué es exactamente?» Dolores duda un momento, como si el simple acto de nombrarlo pudiera invocarlo. «Los indígenas lo llamaban por un nombre que no puedo pronunciar. Los españoles lo confundieron con un demonio. Mi suegro, Sebastián Velasco, lo llamaba el hambriento». Me relata entonces una historia que se remonta a 1942, cuando Sebastián Velasco, buscando expandir las operaciones mineras de la familia, descubrió un túnel antiguo que no aparecía en ningún mapa. Al seguirlo, encontró la cámara con los símbolos y, eventualmente, la grieta en el suelo. Según el diario de Sebastián, que mi esposo guardaba en una caja fuerte, algo habló con él desde la oscuridad. Le ofreció riqueza, poder, todo lo que deseara, a cambio de alimento. Alimento humano, concluyo recordando los cuerpos que encontramos en el patio. Dolores asiente sombríamente. Al principio, Sebastián utilizaba vagabundos, personas que nadie extrañaría. Más tarde, cuando la entidad exigió más, comenzó a secuestrar trabajadores migrantes y prisioneros. Durante años, alimentó a esa cosa, obteniendo a cambio una fortuna en plata y oro que la criatura revelaba en las profundidades de las minas. ¿Y la llave? ¿El esqueleto en el altar? Eso vino después. En 1950, la criatura se volvió más exigente, más hambrienta. Comenzó a escapar de su prisión subterránea, manifestándose en la casa por las noches. Sebastián comprendió que había perdido el control de la situación. Hace una pausa tomando un sorbo de té con manos temblorosas. Consultó con un sacerdote que había estudiado textos antiguos sobre entidades similares. Juntos diseñaron un ritual de contención, un sacrificio voluntario que serviría como cerradura viviente. «El esqueleto», murmuró, recordando su sonrisa macabra. El sobrino de Sebastián, Javier Velasco, se ofreció voluntariamente, creyendo que salvaría a la familia de la condenación eterna. La llave fue forjada con plata de la mina, bendecida con sangre voluntariamente derramada y clavada en su corazón mientras aún latía.
Su cuerpo se convirtió en el sello que mantendría a la criatura contenida, siempre y cuando la llave permaneciera en su lugar. La imagen me provocó náuseas, pero explica lo que vimos. La llave girando. El despertar de la entidad. El pacto funcionó durante décadas, continuó Dolores. La criatura quedó semidormida, alimentándose ocasionalmente de los sacrificios que la familia seguía proporcionando, pero incapaz de escapar más allá del perímetro establecido por el ritual. Cuando Sebastián murió en 1968, su hijo, el padre de Ernesto, continuó la tradición, aunque con menos frecuencia. Para entonces, la familia ya había acumulado suficiente riqueza para no necesitar más. ¿Y don Ernesto también participó en esto? Dolores niega con la cabeza. Ernesto descubrió la verdad cuando heredó la casa en 1990. Horrorizado, se negó a continuar con los sacrificios. En lugar de eso, selló el patio con hormigón y losas de piedra, prohibió a todos acercarse a esa zona y esperó que la criatura eventualmente muriera de hambre. Pero no murió. No, solo se debilitó, se volvió paciente. Su voz baja hasta ser apenas audible. Durante años Ernesto tuvo pesadillas, voces que lo llamaban desde las profundidades de la casa, prometiendo perdonar a la familia si reanudaba los sacrificios. Cuando decidieron restaurar la propiedad, yo me opuse. Sabía lo que podría suceder si perturbaban el sello. ¿Por qué no nos advirtió? Lo intenté a mi manera, pero Ernesto insistió en que eran supersticiones, que después de tantos años, cualquier cosa que hubiera existido bajo la casa debía haber muerto. Sus ojos se llenan de lágrimas. Ahora se ha quitado la vida, creyendo que su sangre voluntariamente derramada fortalecería el sello una vez más. ¿Y funcionó? Dolores me mira con una expresión que me hiela la sangre. No. El ritual requiere que la sangre se derrame directamente sobre la llave, en presencia de la entidad. El sacrificio de Ernesto fue inútil. Un silencio pesado cae entre nosotros mientras asimilo esta información. ¿Qué podemos hacer ahora? Nada, responde con una calma fatalista. La entrada está sellada, pero la criatura encontrará otra manera de salir. Siempre lo hace. Ya está explorando, buscando debilidades en su prisión. ¿Cómo lo sabe? Las pesadillas. Usted también las tiene, ¿verdad? Túneles interminables, símbolos en las paredes, el esqueleto que habla. Me quedo sin aliento, paralizado por la precisión con que ha descrito mis propios sueños. Cómo está estableciendo contacto con todos los que estuvieron en su presencia. Les muestra los caminos para regresar a él. Su mirada se vuelve penetrante y funcionará. Eventualmente, uno de ustedes volverá, por curiosidad, por obsesión, o simplemente porque no podrá resistir la llamada. Y cuando eso suceda, la criatura será libre. Debe haber alguna forma de detenerla permanentemente. Dolores sonríe con tristeza. Mi familia ha buscado una solución durante 3 generaciones. No hay manera de matarla. Solo se puede contener. Y eso requiere un guardián voluntario, alguien dispuesto a convertirse en la cerradura viviente. Me entrega un sobre amarillento. Estas son las páginas del diario de Sebastián, donde describe el ritual original. También incluí la nota de suicidio de Ernesto y algunas páginas de mi propio diario. He documentado lo que sé sobre la entidad, con la esperanza de que algún día alguien encuentre una solución permanente. Tomo el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué me da esto a mí? Porque usted regresará. Responde simplemente. Lo he visto en sus ojos desde que se sentó, la misma mirada que tenía el padre Esteban antes de descender al túnel. La misma que tenía Javier Velasco antes de ofrecerse como sacrificio. No tengo ninguna intención de volver a ese lugar,
Protesto, pero incluso mientras pronuncio estas palabras, siento su falsedad. Dolores se levanta, dejando un billete bajo su taza de té. Cuando decida hacerlo, léalo todo primero. Entender el ritual es crucial. Un error, y la criatura será completamente libre. Antes de irse, se inclina y susurra. La llave debe girar en sentido contrario. Solo así se restablecerá el sello. Y recuerde, el sacrificio debe ser voluntario. La coerción invalidaría el ritual. La veo alejarse, su figura diminuta y encorvada perdiéndose entre la gente. Solo entonces me permito abrir el sobre y examinar su contenido. Páginas amarillentas del diario de Sebastián, la carta de suicidio de don Ernesto y el diario personal de Dolores. Todos documentan el horror que acecha bajo la casa Velasco, un horror que ahora me llama cada noche en mis sueños. Esa noche, mientras me preparo para dormir, sé que volveré a caminar por esos túneles oníricos, sé que el esqueleto me estará esperando con su sonrisa macabra y la llave girada en su pecho. Y ahora, gracias a Dolores, también sé lo que debo hacer. En las semanas siguientes, me sumerjo en una investigación frenética sobre la casa Velasco, la entidad que habita bajo ella, y los rituales de contención descritos en los documentos que Dolores me entregó. Visito bibliotecas, consulto con antropólogos especializados en culturas prehispánicas, e incluso contacto discretamente con expertos en ocultismo. Lo que descubro es perturbador. Hay registros de entidades similares en diversas culturas alrededor del mundo. Seres antiguos que se alimentan de la esencia vital humana, que ofrecen pactos tentadores a cambio de sacrificios y que eventualmente consumen a quienes hicieron tratos con ellos. En algunos textos se les llama devoradores de almas. En otros, simplemente los hambrientos. También descubro algo que Dolores no mencionó. Según varias fuentes, estas entidades no pueden ser destruidas porque no están completamente en nuestro plano de existencia. Solo parcialmente se manifiestan en nuestro mundo, como un iceberg cuya mayor parte permanece oculta bajo el agua. Pero hay algo más, un detalle que encuentro en un antiguo texto purépecha traducido al español durante la época colonial. Estos seres pueden ser devueltos a su plano original mediante un ritual específico que involucra no un sacrificio, sino un intercambio. La clave no es la muerte del voluntario, sino su disposición a servir como guardián eterno, como barrera viviente entre ambos mundos. Las pesadillas se intensifican. Ahora en mis sueños ya no solo recorro los túneles y encuentro al esqueleto, también veo a las víctimas, Miguel, Gabriel, el doctor Méndez, el padre Esteban. Sus rostros emergen de la oscuridad, atrapados en esa sustancia oscura que vimos en el túnel, sus expresiones congeladas en un grito eterno. Y cada noche el esqueleto me repite lo mismo. El tiempo se agota, la llave está casi suelta. Vendrá por ti, por todos ustedes, a menos que alguien tome mi lugar. Una mañana, tras otra noche de sueños tormentosos, recibo una llamada de la doctora Campos. Su voz suena alterada, casi histérica. También los tiene, ¿verdad? Los sueños, los túneles, el esqueleto que habla. Sí, confirmo, sintiendo un extraño alivio al saber que no soy el único. Cada noche. Está tratando de atraernos de vuelta, dice, su voz quebrándose. Y lo está consiguiendo. He comprado un boleto a Guanajuato. Llegaré mañana. No lo haga, suplico. Es exactamente lo que quiere. Lo sé, pero no puedo seguir así. Necesito terminar con esto de una forma u otra. Después de colgar, me quedo mirando los documentos esparcidos sobre mi mesa. El ritual de Sebastián Velasco. Las notas suicidas de don Ernesto. Las observaciones detalladas de Dolores y mis propias investigaciones sobre cómo enviar a la entidad de regreso a su plano original.
tomo una decisión. Esa noche, mientras la luna llena ilumina las calles empedradas de Guanajuato, me dirijo a la Casa Velasco. La propiedad está sellada con cinta policial, pero encuentro una ventana trasera mal asegurada, la misma por la que entré aquella fatídica mañana cuando descubrí el cuerpo de Miguel. El patio está como lo dejamos, la excavación parcialmente rellenada, la entrada al túnel bloqueada por toneladas de escombros. Pero algo ha cambiado. El aire tiene ese olor metálico que recuerdo de las profundidades y la temperatura es notablemente más baja que en el resto de la casa. Me arrodillo junto a los escombros y cierro los ojos. En mis sueños siempre sé cómo encontrar el camino hacia la cámara subterránea. Ahora, despierto. Intento acceder a ese conocimiento onírico, permitiendo que mi instinto me guíe. Casi sin pensar, me dirijo a una sección específica de la pared este del patio. Allí, parcialmente oculta tras un pilar, encuentro una pequeña puerta que no habíamos notado antes. Está cerrada, pero la madera está podrida y cede fácilmente cuando aplico presión. Detrás hay un pasadizo estrecho, apenas lo suficientemente amplio para que pase una persona, que desciende en espiral. Es antiguo, probablemente de la época colonial, y muestra signos de haber sido utilizado recientemente, huellas en el polvo, marcas de manos en las paredes. Enciendo mi linterna y comienzo el descenso, consciente de que estoy haciendo exactamente lo que la entidad quiere. Pero también llevo conmigo algo que ella no espera: conocimiento sobre su verdadera naturaleza, sobre cómo funciona realmente el ritual y sobre cómo podría, potencialmente, enviarla de regreso a su propio plano de existencia. El pasadizo se estrecha aún más antes de desembocar en un túnel horizontal que reconozco de mis sueños. Las paredes están cubiertas con los mismos símbolos que vimos en la cámara principal, pero ahora, gracias a mis investigaciones, puedo interpretarlos parcialmente. Hablan de un ser que existe entre mundos, de un hambre que nunca puede ser saciada, y de un pacto que otorga poder a cambio de alimento eterno. Avanzo por el túnel, guiado por una memoria que no es completamente mía. Giro a la izquierda en una bifurcación, luego a la derecha en la siguiente, y finalmente llego a un pasaje que desciende abruptamente antes de abrirse en la cámara familiar. El altar está allí, tal como lo recordaba, con el esqueleto tendido sobre él. La llave en su pecho ha girado completamente y la grieta en el suelo se ha ensanchado considerablemente. De ella emana un vapor oscuro que se arremolina por la habitación, formando ocasionalmente siluetas que recuerdan a figuras humanas antes de disiparse. «Has venido», dice una voz que parece surgir tanto de la grieta como de las propias paredes de la cámara. No es una voz humana, sino algo más antiguo, más primordial. «Como sabía que harías». «Estoy aquí para detenerlo», respondo. Mi voz sorprendentemente firme a pesar del terror que me invade. Una risa resonante, como el eco de 1000 voces en agonía, llena la cámara. Nadie puede detenerme, solo retrasarme, y el retraso actual está llegando a su fin. El esqueleto sobre el altar gira su cabeza hacia mí, las cuencas vacías de sus ojos fijos en mi rostro. «Mi tiempo como guardián ha terminado», dice, utilizando la mandíbula parcialmente momificada para articular palabras. «Necesita un nuevo guardián. Te ha elegido a ti». «Lo sé», respondo, acercándome cautelosamente al altar. «Pero antes quiero entender, ¿qué eres exactamente? ¿De dónde vienes?» El vapor oscuro se arremolina con más intensidad, formando brevemente un rostro colosal, inhumano, con rasgos que desafían la anatomía conocida. «Soy anterior a tus dioses, anterior a tus ancestros, anterior incluso a las bestias que dominaron este mundo antes que ustedes.
He sido adorado y temido con 1000 nombres diferentes. He consumido incontables almas. Y ahora estás atrapado, observo, contenido por un ritual humano. Otra risa resonante, temporalmente, siempre temporalmente. Los humanos mueren, los rituales se olvidan, las llaves se oxidan y se rompen. Siempre encuentro la manera de liberarme. Me acerco más al altar, extrayendo de mi bolsillo los objetos que he traído. El agua bendita del padre Esteban, un pequeño cuchillo ritual que encontré entre las posesiones de don Ernesto y un papel donde he transcrito el ritual modificado que descubrí en mis investigaciones. Te propongo un trato, digo, consciente de que estoy jugando un juego peligroso. Un nuevo guardián, más fuerte que el anterior, uno que te mantendrá contenido por mucho más tiempo. La entidad parece interesada. El vapor oscuro se condensa frente a mí, formando una silueta vagamente humanoide. ¿Te ofreces voluntariamente? ¿Sabes lo que eso significa? Tu alma atrapada para siempre, ni viva ni muerta, sirviendo eternamente como cerradura de mi prisión. Me ofrezco, confirmo, pero con una condición: las almas que ya has tomado, las víctimas de la Casa Velasco, deben ser liberadas, incluyendo a él. Señalo al esqueleto. La entidad permanece en silencio un momento considerando un intercambio interesante. Los humanos siempre negociando, incluso al borde de la aniquilación. El vapor se arremolina, como si estuviera pensando. Acepto tu alma a cambio de las otras, un sacrificio noble y delicioso. Comienzo el ritual, siguiendo las instrucciones que he memorizado. Rocío agua bendita alrededor del perímetro del altar, recitando las palabras en latín que el padre Esteban había anotado. La sustancia oscura sisea al contacto con el agua, retrocediendo momentáneamente. Luego tomo el cuchillo ritual, un artefacto antiguo con símbolos similares a los de las paredes grabados en la hoja. Ofrezco mi sangre voluntariamente, declaro, haciendo un corte en mi palma. La sangre mana, roja y brillante bajo la luz de mi linterna, pero en lugar de dejarla caer sobre la llave, como espera la entidad, la dejo gotear directamente en la grieta del suelo mientras recito las palabras del ritual purépecha que he descubierto en mis investigaciones. No es un ritual de contención, sino de expulsión. ¿Qué estás haciendo?, pregunta la entidad, su voz ahora teñida de alarma. El vapor oscuro se agita violentamente. Ese no es el ritual acordado. Estoy enviándote de vuelta a tu propio plano. Respondo continuando con la recitación. No perteneces aquí, nunca perteneciste. La cámara comienza a temblar y un rugido furioso emerge de la grieta. La entidad intenta manifestarse completamente, pero el ritual está funcionando. Con cada gota de mi sangre voluntariamente derramada directamente en la grieta, el vínculo entre nuestros mundos se debilita. «Insensato», ruge la entidad. «Si me envías de vuelta, todos los que he consumido vendrán conmigo, incluido tú». «Lo sé», respondo calmadamente, acercándome más a la grieta. «Es un precio que estoy dispuesto a pagar». El vapor oscuro se arremolina frenéticamente, tratando de alcanzarme, pero el círculo de agua bendita lo mantiene a raya. Continúo con el ritual, mi sangre goteando constantemente en la grieta, que ahora emite un resplandor antinatural. El esqueleto en el altar se agita, la llave en su pecho girando en sentido contrario. «Gracias», susurra con su mandíbula momificada, antes de desmoronarse en un montón de huesos. La cámara tiembla cada vez con más violencia. Fragmentos de roca caen del techo, y la grieta se ensancha hasta convertirse en un abismo pulsante. De él emana una luz que no es luz, una oscuridad que no es oscuridad, algo que mi mente humana no puede procesar completamente. La entidad hace un último intento desesperado por resistirse. El vapor oscuro se condensa en una forma monstruosa,
con múltiples extremidades y rostros que reconozco. Miguel, Gabriel, el doctor Méndez, el padre Esteban, todos atrapados dentro de la criatura, sus expresiones congeladas en terror eterno. «Detente», ruge con 1000 voces, «te ofreceré poder, riqueza, conocimiento más allá de lo que cualquier humano ha soñado». Pero es demasiado tarde. El ritual está completo. Con un último goteo de mi sangre en la grieta, pronuncio las palabras finales. «Regresa a tu plano, libera a tus cautivos. No serás adorado ni temido nunca más en este mundo». Un estallido de energía sacude la cámara y la grieta se convierte en un vórtice que absorbe el vapor oscuro, la forma monstruosa, y finalmente comienza a atraerme a mí también. Mientras siento que mis pies se despegan del suelo, veo figuras luminosas emerger del vórtice, las almas de las víctimas, liberadas al fin. Miguel, Gabriel, el doctor Méndez, el padre Esteban, y docenas más que no reconozco, incluido un joven que debe ser Javier Velasco. Me miran con gratitud mientras ascienden, libres al fin de su prisión eterna. La fuerza del vórtice es irresistible. Siento mi cuerpo siendo arrastrado hacia la oscuridad entre mundos. No lucho contra ello. He aceptado este destino desde el momento en que entré en la cámara. Mientras la oscuridad me envuelve, tengo una última visión. La casa Velasco, el patio, la ciudad de Guanajuato. La cámara subterránea colapsa completamente, sepultando toda evidencia de lo que existió allí. La entidad ha sido expulsada de nuestro mundo, enviada de regreso a su propio plano de existencia, llevándome consigo como precio del ritual. No sé qué me espera en el otro lado. Solo sé que las almas que la entidad había consumido están ahora libres y que Guanajuato está a salvo. El hambriento ha sido desterrado. Su conexión con nuestro mundo severa, al menos por ahora. En mis últimos momentos de conciencia humana, pienso en la doctora Campos, que llegará mañana y encontrará el misterio resuelto, la amenaza neutralizada. Pienso en Dolores Velasco, quien finalmente podrá descansar sabiendo que el horror que atormentó a su familia por generaciones ha terminado. Y finalmente, mientras la oscuridad me consume por completo, pienso en todos aquellos que excavaron el patio en Guanajuato y huyeron. Ahora entiendo por qué nadie volvió a trabajar después. Ahora entiendo el terror que vieron, porque yo también lo he visto. Y a diferencia de ellos, he elegido enfrentarlo, no por valentía, sino por necesidad, porque algunas veces el único modo de detener el horror es sacrificarse uno mismo para sellarlo para siempre. La oscuridad me envuelve. El vórtice se cierra. La casa Velasco queda en silencio, sus secretos enterrados bajo toneladas de roca colapsada. Y yo me convierto en leyenda, en una historia que se susurrará en las calles empedradas de Guanajuato durante generaciones. La historia del arquitecto que descubrió el horror bajo el patio y se sacrificó para detenerlo. Una historia que, como todas las leyendas, contiene una semilla de verdad y una advertencia, porque bajo las antiguas calles de Guanajuato, bajo las casas coloniales y las minas de plata, hay lugares donde la realidad es fina, lugares donde lo que no debería existir encuentra caminos para colarse en nuestro mundo. Y aunque he cerrado uno de esos caminos, sé que hay otros. Siempre habrá otros. Así que si alguna vez te encuentras en Guanajuato y alguien te ofrece excavar un patio antiguo sellado con losas de piedra, corre, corre y no mires atrás, porque algunas cosas deben permanecer enterradas para siempre.